Pues mucha atención a la siguiente noticia del momento. Ayer lo alcanzamos a mencionar, Paula, pero sin duda hoy continúa siendo por mucha preocupación. Además, ¿qué está pasando a través de las redes sociales? Cuando no hay buen uso de las mismas, cuando llevamos a los jóvenes a unos retos absurdos. Ayer contábamos que algunos estudiantes en un colegio de Cúcuta habían consumido Viagra, que lo habían mezclado, entiendo, con un jugo, y a ese jugo le habían metido Viagra para cumplir con uno de esos retos, con uno de esos challenge, Montoya, que encontramos todos los días en las redes sociales. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo estamos siendo tan responsables los adultos frente al consumo de redes sociales que están haciendo nuestros hijos, en este caso los adolescentes? Violeta, impresionante, sigue siendo noticia del momento, y lo que queremos también saber, Violeta, hasta ahora, para contarle a nuestros oyentes, es cuál es el estado de salud de estos jóvenes que consumieron Viagra en Cúcuta y también en Yopal. Buenas tardes. Rochi, gracias. Y no solo en Yopal y Cúcuta. Imagínense que también hay un caso en Juan de Acosta, un municipio en el departamento del Atlántico. De lo que sabemos, los niños, los menores están en un estado controlado, pero el susto fue grande, Rochi, y por eso nos acompaña el pediatra Jaime Fernández de la Clínica Cardioinfantil en Bogotá. Doc, muchísimas gracias por estar con nosotros a Contrarreloj. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial. Bueno, Doc, primero preguntarle cuáles son los riesgos de que un menor de edad se tome varias pastillas de Viagra. Bueno, los riesgos son muchos. Realmente el Viagra, cuyo componente se llama sildenafilo, es el nombre que conocemos de su composición, son problemas supremamente graves porque ese medicamento te genera una toxicidad en el corazón muy, muy grande. La Organización Mundial de la Salud normalmente hace un seguimiento a los efectos tóxicos de los medicamentos. Y particularmente el Viagra tiene un daño específico del corazón, puede llegar a generar infartos, puede producir arritmias cardíacas, puede llegar a producir lo que se llama muerte súbita. De hecho, en ese programa que tiene de farmacovigilancia la OMS, hay descritos hasta un 5% de posibilidad de muerte cuando hay sobredosis del Viagra o del sildenafilo, que como mencionaba es el componente principal. Sí, doctor, pero pareciera que este tipo de riesgos no los alcanzan a conocer estos chicos, y más, por ejemplo, los del colegio de Cúcuta, que fueron más de 12 jóvenes que se consumieron este medicamento, y pues alguno de ellos les dio taquicardia, fueron llevados al hospital, pero pues no pasó nada, y me imagino que seguirán con este tipo de juegos. Entonces, ¿cuál es el llamado? Es un llamado a la cordura, un llamado a ser racionales, porque realmente pueden morir por ese tipo de juegos, por ese tipo de apuestas, por ese tipo de retos, como le dicen hoy en día a los adolescentes. Es importante tener en cuenta que ellos no tienen que probarle nada a nadie. Ellos son autónomos, ellos deben tener su personalidad y su capacidad de decir que no, más aún cuando son estos juegos desconocidos que pueden tener consecuencias graves para su salud. Estos muchachos de Cúcuta realmente, excúsame la expresión, pero la sacaron barata, porque pueden haber fallecido, pueden haber muerto en ese proceso de intoxicación. Entonces, definitivamente eso hay que acabarlo y no hay que hacerlo para nada, pues nunca más. Doctor, y es que a mí la verdad me sorprende que esto hubiera podido llegar a una muerte. Como dice Paula, los niños están estables, pero ¿qué efectos a largo plazo podrían surgir de esta situación? Ese es un tema muy importante que los adolescentes o las personas que hacen esto no lo miden, y es que no solamente es el efecto agudo, sino a mediano y a largo plazo pueden quedar algunas consecuencias graves. Es decir, si el paciente o los muchachos tuvieron algún tipo de arritmias, pueden quedar con alguna predisposición a presentar taquicardias o inclusive algún otro tipo pues de arritmias que induzcan
limitaciones físicas o inclusive llevarlos a la muerte también. Entonces, el punto es que esos juegos con estas sustancias que tienen una indicación, una prescripción médica muy específica, puede llevar a que el corazón sufra, tenga lo que se llama isquemia miocárdica, que lo conocemos comúnmente como infarto, y eso condicionar secuelas como una cicatriz en el corazón que más adelante los va a limitar físicamente en muchas actividades, sobre todo deportivas. Doctor, estos 3 casos han pasado en los colegios, pero digamos, si estos casos vuelven y suceden en casa, ¿qué le recomienda usted a los padres de familia? Obviamente, además de estar encima de los niños, del consumo de redes sociales responsables, ¿qué hay que hacer? Obviamente llevarlos a la clínica, pero en el momento, ¿cómo se trata un cuadro de estos? Bueno, ahí hay 2 puntos importantes. Lo fundamental siempre, número 1, es la prevención. Es hacer educación, es tener buena comunicación con sus hijos, es estar atento a su conexión con redes sociales, etcétera, etcétera. Lo segundo, si ya se presentó la intoxicación, hay que tener en cuenta porque algunos de esos medicamentos no fácilmente pueden o no permiten inducir vómito porque pueden algunos de ellos quemar la vía aérea. No es el caso del Viagra, pero sí en un momento dado, si hay indicación o se existe consumo de ese medicamento, inmediatamente consultar a la clínica. En la clínica lo que hacemos es habitualmente un lavado gástrico para intentar eliminar los residuos del medicamento que estén a nivel del estómago, y tomamos exámenes porque, como mencionaba, el gran problema del Viagra es que produce manifestaciones sobre todo cardiovasculares. Entonces el paciente y el niño puede tener infartos y isquemias miocárdicas, como venía mencionando. Sí, doctor Fernández, y ya para finalizar, ¿qué tan fácil es para estos jóvenes acceder a este medicamento? Lamentablemente es un medicamento de venta libre. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el Viagra, y al ser un medicamento de venta libre no existe absolutamente ningún control. Creo que esto es una voz de alarma, es un bombillo amarillo que se debe presentar a todas las instituciones reguladoras y a los centros de control para que definitivamente tengamos un cuidado y un monitoreo más cercano de estos medicamentos que pueden en un momento dado generar complicaciones graves como las que han presentado los niños. Bueno, pues es el doctor pediatra Jaime Fernández de la Cardioinfantil, quien siempre muy amablemente nos atiende aquí en los micrófonos de la W.